Ayudas para proyectos industriales estratégicos para la reindustrialización de la Comunidad Valenciana. Dentro vídeo. Buenos días, pues vamos a hablar de esta convocatoria de la Comunidad Valenciana para estos proyectos industriales estratégicos. Así que nada, si tienes un proyecto industrial potente en la Comunidad Valenciana o estás pensando en realizar una gran inversión en los próximos años, pues quédate, porque la Generalitat Valenciana acaba de lanzar esta convocatoria con más de 12 millones de euros para apoyar estos proyectos estratégicos para la reindustrialización. Pero ojo también que no hablamos de ayudas para cualquier empresa. Vamos a ver ahora que son proyectos estratégicos, son proyectos grandes, están dirigidos a proyectos de gran impacto. Estamos hablando de inversiones millonarias, grandes generadores de empleo, proyectos innovadores, descarbonización, temas de energías renovables, economía circular, hidrógeno verde y también pues, de tecnologías emergentes como son los semiconductores. Vamos a ver también que dependiendo del proyecto, las ayudas pueden alcanzar hasta el 75% para financiar la I+D o el 65% para actuaciones de energías renovables, actuaciones medioambientales, etcétera. Así que nada, en este vídeo os voy a explicar quién puede solicitar estas ayudas, qué requisitos hay que cumplir, gastos subvencionables, cuánto dinero podemos obtener y sobre todo, y lo más importante, si esta convocatoria pues encaja con tu empresa. El plazo es muy corto y al ser una convocatoria competitiva, pues presentar un buen proyecto puede marcar la diferencia. Así que nada, vamos a verlo. La convocatoria va a estar abierta hasta el 24 de julio. Es un plazo de aplicación realmente corto, del 3 de julio al 24 de julio. Y como decía antes, pues está centrada en proyectos estratégicos para la reindustrialización de la Comunidad Valenciana. Para considerarse estratégico, pues tiene que concurrir a 2 o más de las siguientes circunstancias, o sea, tenemos que cumplir como mínimo 2 de estos 5 requisitos. El primero de ellos es que suponga un impulso decisivo en la Comunidad Valenciana de algún sector emergente, que tendríamos la industria aeroespacial, de defensa y de seguridad, la construcción industrializada, generación de hidrógeno verde o la producción o el diseño de semiconductores, o sea, que nuestro proyecto se enmarque en alguna de estas industrias emergentes. La segunda es que sea un gran generador de empleo, que genere al menos 100 nuevos puestos de empleo directamente ligados con la Comunidad Valenciana en este proyecto entre 2026 y 2028. El tercer requisito es que genere determinadas externalidades positivas de gran relevancia a la Comunidad Valenciana. Entre estas externalidades positivas tenemos en cuenta, como tenemos aquí, que suponga una nueva actividad industrial relevante en el territorio, que introduzca una innovación que no afecte solo a esta empresa, sino a todo el sector, que pueda atraer inversión extranjera relevante, que relocalice en la Comunidad Valenciana industrias que se habían deslocalizado o otras externalidades positivas, ¿no? Cumplir alguno de estos requisitos dentro de este punto 3. El cuarto, que suponga una inversión por encima de los 10 millones de euros en este periodo 2026 a 2028. Y el último es que suponga un impulso a lo que es la descarbonización de la industria. O sea que, como decíamos, para que sea un proyecto estratégico de reindustrialización, pues tiene que cumplir al menos 2 de estos 5 requisitos para poder ser un proyecto financiable. En cuanto a quién puede aplicar, estamos hablando de empresas de la Comunidad Valenciana que vayan a desarrollar el proyecto en uno o varios municipios dentro de lo que es la Comunidad Valenciana y que además, pues, su actividad principal, la actividad principal del proyecto se enmarque en alguno de estos CNAEs, que principalmente cubre la industria manufacturera, códigos de CNAE 2025 al 10 al 33, además de determinados códigos siempre que estén vinculados al sector de los semiconductores. En cuanto a los requisitos del proyecto, de forma así un poquito más general, el presupuesto subvencionable en este periodo 2026-2028 tiene que ser superior a 2 millones de euros. Y luego tendremos 2 formas de concurrir a la convocatoria, ya sea por el reglamento de minimis o por el reglamento general de exención de categorías. O sea, tendremos que imputar nuestros gastos, o nuestro tipo de proyecto se vinculará a uno de estos 2 reglamentos. Si vamos al régimen de minimis, estaríamos hablando de proyectos de modernización y producción industrial, adquisición y mejora de maquinaria, equipos, instalaciones productivas serían proyectos más industriales en los que se financiarían estos activos,
tanto materiales como inmateriales y, bueno, un poquito los gastos propios de un proyecto de inversión industrial. Si vamos al Reglamento General de Extinción de Categorías, tendríamos 6 diferentes temáticas, digamos, dependiendo del artículo al cual apliquemos. El primero serían ayudas a la inversión regional, en este caso se parece un poquito al de minimis, serían inversiones en la Comunidad Valenciana para pymes que financian proyectos de creación de nuevos establecimientos, ampliación de la capacidad, diversificación de la producción o servicios, transformación fundamental de un proceso productivo y adquisición de activos de establecimientos que van a cerrar, y para grandes empresas, pues únicamente la generación de una nueva actividad económica mediante la creación de un nuevo establecimiento o la diversificación de una línea de producción, además también de la adquisición de activos de establecimientos cerrados para desarrollar pues una actividad distinta. Tenemos estas ayudas a la inversión regional, cuyos gastos financiables pues, serían las inversiones en activos, tanto materiales como inmateriales, adquisición de terrenos, un poquito los gastos propios de la inversión en industria. En cuanto al artículo 25, vamos, tipología de proyecto número 2, serían estas ayudas a proyectos de I+D, que básicamente serían proyectos de investigación y desarrollo, investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad, con gastos subvencionables propios de este tipo de proyectos, que son personal, instrumental, materiales, terrenos, subcontrataciones, patentes, consultoría, un poquito lo propio de un proyecto de I+D. En cuanto a la tipología de proyecto 3 y los que vienen adelante se basan principalmente en temas de descarbonización, economía circular y energía. El tipología de proyecto 3, artículo 36, sería la descarbonización. Pues tendríamos proyectos destinados a la mejora de protección del medio ambiente, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una protección frente a toda la emisión de estos gases, futuras obligaciones medioambientales, lo que principalmente es la descarbonización con gastos subvencionables enfocados a este tipo de inversiones. Tipología de proyecto 4, pues directamente enfocados en eficiencia energética, pues aquí tenemos todos los temas de eficiencia energética, almacenamiento energético, etcétera, con gastos vinculados a este tipo de proyectos. En la línea 5 tenemos producción de energía procedente de fuentes renovables, pues aquí estaríamos hablando de mover la generación de energía a partir de fuentes renovables, con biocarburantes, biogás, biomasa, temas de hidrógeno, etcétera, y pues costes subvencionables enfocados a este tipo de inversiones. Y por último, la transición hacia una economía circular, pues proyectos más centrados en materias primas, economía circular, prevención y reducción de los residuos, reutilización, reciclaje, tratamiento de subproductos, etcétera, y los costes subvencionables asociados a este tipo de proyectos centrados en la valorización de subproductos o temas de reciclaje, reutilización y economía circular. Así que tendríamos principalmente estas dos formas de aplicar. Una vez cumplimos con que nuestro proyecto es estratégico, pues deberíamos ir o al reglamento de minimis o al reglamento general de sección de categorías y pues, enfocar nuestro proyecto en alguna de estas ayudas que hemos visto, ya sea más de inversiones regionales o temas de eficiencia energética, energía, economía circular. En cuanto a la intensidad de la ayuda, pues va a depender del reglamento al que nos acojamos. Si es de minimis, del 40% para grandes, 50% para medianas, 60% para pequeñas, con el máximo de ayuda a percibir de 300.000 euros por minimis. Y si no vamos al reglamento general de exención de categorías, pues va a depender del tipo de proyecto que vayamos a hacer y del tamaño de nuestra empresa. De forma muy rápida, para las ayudas a la inversión, del 15 al 35%, con ayuda máxima de 12 millones de euros. De I+D va a depender si es investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad, pero más o menos del 30 al 75% dependiendo del tamaño de la empresa. Y aquí vemos con intensidades de ayuda desde 35 millones hasta 8 millones para estudios de viabilidad. En cuanto a las de descarbonización, 45 al 65% con ayudas de hasta 30 millones de euros. Eficiencia energética del 35 al 55% con 10 millones de euros máximos por beneficiario. Las de energía renovable va a depender si nuestras inversiones producen esta energía procedente de fuentes renovables como hidrógeno renovable o cogeneración de alta eficiencia basada en fuentes de energía renovable, pero las intensidades van a variar del 30 al 65% con 15 millones de euros de ayuda máxima.
Y por último, las de transición hacia la economía circular, del 45 al 65% con ayuda máxima de 30 millones de euros. Más o menos estamos hablando de intensidades de ayuda de eso, entre el 30 hasta un 70%, dependiendo del tamaño de la empresa, y máximos por proyecto. Son difíciles de alcanzar y que hay que ir a proyectos muy grandes para alcanzar estos máximos, pero normalmente en torno al 10, 15 o 20 millones de euros. En cuanto al presupuesto de la convocatoria, como decíamos, son aproximadamente, y por redondear, 12,7 millones de euros. Y esto es un poquito lo que es el análisis de esta convocatoria. Como habéis visto, pues estamos ante una oportunidad pues, muy interesante para grandes proyectos industriales, remarcando grandes, pero también es cierto pues eso, que no todas las empresas pueden cumplir requisitos tan exigentes como este volumen de inversión o esta generación de empleo, también el impacto estratégico que se solicita. La buena noticia es que si este programa pues, no encaja con tu proyecto, existen otras alternativas de financiación pública. Si tu iniciativa pues, está centrada en la innovación o el desarrollo tecnológico, tienes otras opciones como CTIP-ID o las ayudas del IBACE para I+D, IBACE-PIDI, que también financian actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. Si, por el contrario, pues tu objetivo está centrado, el objetivo de tu proyecto es realizar una inversión, ampliar instalaciones o poner en marcha una nueva planta productiva, pues tienes ayudas como el LICA o los incentivos regionales que ofrecen un apoyo muy importante en este tipo de inversiones. Y luego, si tu proyecto está relacionado con eficiencia energética, energías renovables o la descarbonización de la industria, pues también conviene estar atento a ayudas como el IDAE, que abren también periódicamente líneas específicas para este tipo de actuaciones. Y bueno, como siempre decimos, lo más importante es pues, elegir la convocatoria que mejor se adapte a tu proyecto y no intentar encajar tu proyecto en una ayuda pues, que no está diseñada para él. Y poco más, si te ha resultado útil este vídeo, pues no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para no perderos nada acerca de próximas convocatorias o temas de financiación o de I+D. Y cualquier duda que tengáis la podéis dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.